la soledad de la noche voy a meditar en tu amor eterno que no deja de brillar. Tus promesas son vida en este caminar. Cada paso que tomo siento tu paz llegar. Yo no te conocía. Hola, muy buenos días. Te mando un cordial saludos una vez más en este nuevo video por este medio, esta herramienta tan importante que cada día nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Y bueno, ya es domingo, Día del Señor, y vamos a exaltarlo, ¿verdad? El día de hoy, meditando en su palabra. Y hoy ya es domingo, día 29 de marzo, y hoy corresponde el Evangelio igual de Mateo, del capítulo 26, del versículo 47 al 56, y que lleva como título esta meditación, El traidor y el cobarde. Así que juntos vamos a darle lectura ahí en la pantalla y no te pierdas hasta el final, que está muy, muy interesante. Y dice... Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, arréstenlo. Así que acercándose a Jesús dijo, Buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús se le contestó, amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, guarda tu espada a su lugar, porque todos los que pelean con la espada también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, cómo se cumplirían las escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. ¿Qué tal esta palabra, esta porción de la escritura? La verdad que es algo sorprendente solamente con escuchar el nombre del título que dice el traidor y el cobarde. Y esta frase que dice aquí en el versículo 46 dice Judas el traidor. Creo que muchos hemos utilizado esta frase en diferentes circunstancias, en diferentes momentos, hablando de grupos como en la escuela, en la iglesia inclusive, en el trabajo, en la sociedad en tu familia, inclusive has comentado o has escuchado a alguien que diga, eres el Judas, el traidor. Porque eso es algo a nivel mundial, no importa de qué país seas, sino que es algo que hemos aprendido a través de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Aquí mucha gente apunta hacia otra como culpándolo por algo, o a veces hablamos de algo de aquella persona que llega a sus oídos y esto empieza a dar conflictos, peleas, empieza a formar un vínculo de donde va a haber guerra. ¿Cuántos países hoy en día podemos observar que se encuentran en guerras? Donde gente involucrada, ¿verdad? Sufre, gente inocente sufre a causa de, pues, que lo apuntaron y le dijeron, él es culpable, ella es culpable, sin antes profundizar y decir, bueno, voy a informarme más antes de que yo apunte a esa persona como culpable. El caso que le pasó a Cristo Jesús, que mucha gente lo apuntaba como culpable sin antes conocerlo. Ahora bien, voy a dar lectura al versículo 48 que dice, Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles,
al que yo bese, ese es, arréstenlo. Esa parte me llamó mucho la atención donde dice, ese es. Es así a veces como actuamos, apuntando a personas diciendo, ese es. Esa es la culpable, sin antes profundizar, ¿verdad? O tener un diálogo para evitar conflictos y peleas. Y bueno, continúa en el versículo 50, dice, Jesús le contestó, amigo, delante con tus planes, adelante con tus planes, dice. Entonces los otros se acercaron, echaron mano de Jesús y lo arrestaron. Bueno, este versículo 50 igual dice, amigo, adelante con tus planes. Y aquí no se refiere de que eran unos planes que a Jesús le agradaba, sino eran planes de lo que Judas quería o ya había realizado o pensado hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Judas? Dice en el 49, dice, así que acercándose Jesús, dijo, buenas noches, maestro, y lo besó. Este fue un beso de traición. Esto fue un beso donde Judas ya había tomado la decisión de entregar a Cristo Jesús y a estos guardias, ¿verdad? Porque ya lo había señalado como culpable. Y bueno, ese beso de traición fue algo como que a Cristo Jesús ya lo había, ya sabía a lo que había ido Judas acompañado de estos guardias. Por eso le dice, adelantes con tus planes. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los planes que nosotros tenemos? ¿Acaso están alineados con los planes de Cristo Jesús? ¿Con la voluntad de Dios? Eso es lo que realmente nos cuesta a muchos de las personas, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, que los planes estén alineados, porque dice la palabra que la palabra continuará, seguirá siendo la misma y la palabra de Dios tarde o temprano llegará y se cumplirá. Y es muy importante el entender de que nuestros planes siempre estén alineados con la presencia de Dios, que cada deseo que nosotros tengamos, cada plan, siempre esté Dios al control. Y bueno, y viendo desde el otro lado, dice aquí el traidor y el cobarde, ya vimos el traidor que fue Judas, ¿verdad? Y el cobarde, vamos a darle lectura aquí en este versículo 56 y dice, pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Yo me puedo imaginar esa parte o esa escena donde Cristo Jesús dice, pero todo esto sucede para que se cumpla los profetas, se cumplan las Escrituras. Cristo Jesús sabía que iba a sufrir. Cristo Jesús sabía que iba a ser un dolor insoportable, pero algo que me da a entender en este versículo, que habla de dos cosas, la obediencia, ¿verdad? Y el amor. Cristo Jesús fue obediente hacia su Padre. Él sabía que tenía que cumplirse las escrituras a pesar de las circunstancias difíciles, lo que él iba a sufrir, siendo un hombre sin mancha, un hombre recto, sin pecado, sino que él ya sabía. Sin embargo, él no huyó, como dice aquí, los discípulos lo dejaron solo, él fue valiente. Esa palabra me llama mucho la atención, donde Cristo Jesús ya sabía que iba a ser valiente, que él sabía que iba a ser entregado, que él iba a sufrir, y esto lo hizo por amor a la humanidad, por ti, por mí, por nuestra salvación. Ahora bien, ¿qué podemos ver en el versículo 51? Dice, en eso uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Eso habla de cobardía. Eso habla de una persona que tenía en su corazón coraje, tenía rencor, tenía odio, tenía ira. Por eso agarró su espada, era uno de sus discípulos y le cortó la oreja, dice aquí, al criado del sumo sacerdote. Pero ¿qué fue lo que Cristo Jesús le dijo a este discípulo? Jesús le dijo, guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada también a espada morirán. Esto me hace recordar a aquellas personas que no quieren saber nada de la palabra de Dios, que no quieren saber nada de Cristo Jesús, de la instrucción, sino que solamente se dejan llevar por su propia espada. Se dejan llevar por sus propios ira, enojo, rencor, y empiezan a atacar a aquellas personas tal vez inocentes.
Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Dios nos hace un recordatorio. Dice, acércate a mí que yo te ayudaré y te cambiaré. Sin embargo, si hay personas que deciden continuar con la maldad, ¿y qué es lo que pasa? Por consecuencia, dicen, porque todos los que pelean con la espada también a espada morirán. Así que esas personas son eliminadas por su propia maldad. No quieren cambiar. Y bueno, Dios desea, ¿verdad?, que nosotros nos acerquemos a Él para hacer un cambio. Él desea que tú, que estás ahí escuchando esto, busques de Dios, que no te alejes, a pesar de la difícil circunstancia, que seas valiente y te esfuerces. ¿Para qué? Para que recibas un cambio. Solamente Él tiene el poder para luchar contra los enemigos, a luchar contra las adversidades. Dice aquí en el versículo 52, dice... 53. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi padre y él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Esto Jesucristo Jesús lo dice. ¿Para qué? Para que a todas aquellas personas que no desean buscar de la presencia de Dios y están pasando difíciles circunstancias, a veces personas se llaman decir, yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo no creo en Cristo Jesús, porque cuando realmente necesitaba ayuda, cuando mi esposa estaba enferma, mi hijo, mi hija, nunca estuvo, él nunca me ayudó. Sin embargo, Dios dice, hey, estoy aquí, yo puedo ayudarte en tus difíciles circunstancias, yo puedo luchar contra aquellos ejércitos. Yo puedo mandar mis ejércitos de ángeles para ayudarte, pero no te alejes de mí, no te apartes, no seas cobarde, sé valiente, esfuérzate, busca de mi presencia, que yo te ayudaré. Yo tengo el poder para ayudarte. Y bueno, dice aquí en el versículo 55. Enseguida Jesús preguntó a la gente, ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme? Como si yo fuera un bandido, todos los días he estado enseñando en el templo. Cristo Jesús todos los días nos habla a través de su palabra. Cristo Jesús utiliza este medio, utiliza en tu iglesia local, donde seas instruido. ¿Para qué? Para que seas valiente y te esfuerces. Seas valiente, seas transformado. Día a día nuestra fe sea fortalecida. Y bueno, si esta meditación fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos y no te pierdas la meditación de mañana. Bendiciones a todos. Meditaré en ella a diario, la llevaré colgada de mi cuello. Prestaré atención a ella y obedeceré cada uno de tus mandamientos. Ella promete que en obediencia a ti, tus bendiciones vendrán a mí. Ellas me acompañarán por siempre.